¿Puede haber en medio de todo esto algo motivador? Algo que por motivarme me saque de la parálisis, me ponga en la acción, me saque de los miedos, me ponga en ser positivo, constructivo. Bueno, te voy a dar algunos elementos que quizás te resulten motivadores. ¿Con qué podría motivarme? Mira, yo te tiro esta idea y vos fijate si la podés hacer tuya o no. Y si te interesa hacerla tuya. Creo que vos sabés que vengo desde hace muchos años realizando investigaciones de historias de vida reales, indagando el modo en que las personas comunes enfrentamos y superamos obstáculos a la vida. Es decir, siempre lo que me apasionó es lo práctico. ¿Cómo hace el que pudo? ¿Qué le pasó al que no pudo? ¿Cómo hace y cómo hizo el que destrabó? ¿Qué pasó con aquel que quedó encerrado y cada vez peor? Bien, en esas historias que por supuesto aprendo para mi propia vida, una cosa que fui detectando una y otra vez es que un tema central en el ser humano es el de la autoestima. El tema de la autoestima es un tema central porque te influencia en todo, digamos. Te sentís débil cuando buscas trabajo, te sentís débil cuando tratás de relacionarte con una persona porque querés construir una pareja, o te sentís fuerte, crees más en vos, crees menos en vos. Es un tema de aquellos. Bien. La pregunta que venía a continuación en casi todas las personas era: ¿la autoestima es algo que se formó los primeros años de mi vida y ya no puedo hacer más nada y ya quedé condenado para siempre? ¿O es algo que tiene nuevas posibilidades aún de adulto? Bueno, esta pregunta fui investigando decididamente porque me interesa mucho. Y encontraba que, evidentemente, lo que nos marca de chicos es muy fuerte. Pero también empecé a encontrar que había quiebres, que en la vida había situaciones y circunstancias donde uno podía transformar aspectos de la autoestima. Había personas que quebraban para mal la autoestima, y había personas que construían elementos valiosos que elevaban su autoestima. Me pareció apasionante. Entonces empecé a buscar si había, digamos, algún tipo de parámetro igualador o algún elemento donde ocurría en determinado momento de la vida de las personas que el asunto de la autoestima mejorara o empeorara. Y después de investigar muchos casos encontré que sí, digamos, la autoestima está muy en juego como oportunidad en los momentos de crisis. Cuando transitamos momentos de crisis de cualquier tipo, es un momento clave donde vos podés hacer muchísimo por crecer en tu autoestima, y esto es un tesoro que te va a servir cuando pase la crisis para el resto de los aspectos de tu vida. ¿Se entiende? Bien. En las investigaciones lo que surgía era: una pareja se rompe, hay una separación. ¿Cómo administro esa circunstancia de crisis? Termina elevando o bajando y mucho tu autoestima. Por ejemplo, uno de los miembros de la pareja enloquece, no acepta la realidad, lleva la situación a una guerra, empieza el asunto de los abogados, el tironeo de los hijos. Todo lo lleva al campo de la no aceptación y su vida queda
todo el tiempo enfocada en el pasado. Ese sería el ejemplo negativo. Esa persona termina destruyendo todo. Esa persona, en vez de salvar lo poco o mucho que pueda salvar de su vida, termina destruyendo todo. Quiebra del todo su economía, rompe la relación con sus hijos. Es decir, entra en una espiral descendente e imparable. Ahora, hay otras personas que en medio de esa crisis dicen: estoy en llaga viva por el dolor de lo que estoy viviendo con esta separación, pero yo frente a esto voy a dedicarme a cuidar lo poco o mucho que pueda cuidar. Por ejemplo, le voy a dar el triple de atención a mis hijos. Voy a ser mejor padre o mejor madre que nunca. Voy a darles el amor al máximo, aunque yo me encierre después en el baño a llorar solo por mi dolor. Voy a ocuparme mejor de mi trabajo, porque mi trabajo no lo puedo descuidar, porque si pierdo mi trabajo tengo una crisis mucho mayor. No quiero perder el hilo. Como no quiero perder el hilo, vamos a repasar conceptualmente exactamente los puntos centrales de lo que estamos hablando. Tema coronavirus. Estamos en una crisis. Frente a la crisis hay cosas que yo me puedo autoimponer. Por ejemplo, preguntarme si mi actitud construye o destruye, si mis pensamientos me llevan a la acción o la parálisis. Luego, yo puedo motivarme a mí mismo, ya no autoimponerme, motivarme con cosas que me van a servir el resto de mi vida, que puedo sembrar, cultivar hoy. Una de las principales es el desarrollo de mi mejor parte y dentro de esto de mi autoestima. Lo que te estoy proponiendo es básicamente que intentes ver si te puede motivar. Te invito a que te motives con utilizar esta crisis para mejorar tu autoestima. ¿Cómo se mejora la autoestima de las personas? Para preguntarme y responderme cómo mejoro mi autoestima, tenemos que ir básicamente a respondernos la pregunta: ¿qué es la autoestima? Entre otras maneras de responderlo, yo te digo una manera simple y sencilla. La autoestima es el concepto que vos tenés de vos mismo. Esto antes que nada. Pueden ser muchas otras cosas, pero es el concepto que vos tenés de vos mismo. ¿En qué concepto te tenés a vos mismo? Una manera de motivarnos, decía, es aprovechar el momento de crisis para desarrollar lo mejor de nosotros. Entre esto, nuestra autoestima. Investigué muchos casos en los cuales la autoestima cae o crece en los momentos de crisis. Es decir, el modo en que vos te comportes ahora en medio de la crisis va a determinar en el futuro qué concepto vas a tener de vos mismo. Si vos te negativizás, si vos te llenás de miedo, si vos en vez de contener a tus seres queridos los contaminás, es difícil que vos tengas de vos mismo un concepto bueno que te haga sentir fuerte. Si vos, esforzándote mucho, vas controlando mínimamente la situación, te convertís en una persona buscadora del sol, de la luz, de lo positivo, buscadora de la parte buena, de la parte inteligente, de la parte sabia que todos tenemos, vas a empezar a mejorar tu propio concepto de vos mismo. La autoestima tiene que ver con el concepto que tengo de mí mismo y tiene que ver con el sentido del mérito. A ver, tiene que ver con el sentido del mérito. ¿Sí? El mérito
lo estoy mencionando en función de me merezco cosas positivas porque estoy haciendo todo esto bien. Que yo crea que me merezco cosas positivas porque estoy haciendo cosas bien, intervienen en lo fuerte que me voy a sentir frente a determinadas cosas. Esto tenés que probarlo, tenés que recorrerlo, tenés que experimentarlo. Esto es la manera de llegar a alguna conclusión personal. No prejuzgarlo, experimentarlo. Si yo fui capaz de contenerme, si fui capaz de elegir bien, si fui capaz de ayudar y contener a mis seres queridos, me paro en un lugar muy diferente que si fui una carga para los demás. ¿Se entiende? Esto no es para que te presiones, es para que te motives. Vos, como en todas las cosas, podés elegir dónde te parás. Bien. Esto tiene que ver con el momento de cambiar viejas etiquetas. Las personas tenemos viejos conceptos de nosotros mismos y tenés en la crisis la oportunidad de renovar estas etiquetas. En principio hablo de las etiquetas con vos mismo, los conceptos que vos formaste por cómo actuaste en el pasado en relación a vos mismo, ¿se entiende? Pero también podemos hablar de renovar las etiquetas que tenemos puestas por nuestra familia o por nuestros amigos. Renovar las etiquetas. Todos piensan que yo soy, puntos suspensivos, de determinada manera. Me lo gané actuando de determinada manera. La crisis te da la oportunidad de renovar las etiquetas. Podés actuar de otro modo. Podés sorprender a los demás actuando mucho mejor en esta ocasión. La renovación de etiquetas tiene muchísimo que ver con el cambio de tu autoestima. Recién daba el ejemplo de una crisis donde hay un divorcio. La diferencia de lo que siente la persona que solo queda enganchado en el pasado. No se banca mirar la realidad, administrarla, y por lo tanto no se da a sí mismo ninguna oportunidad de construir una vida nueva a futuro, comparado con la persona que llorando, sufriendo, lo transita, pero hace lo mejor posible. Cuida a sus hijos, va al trabajo, es amoroso. Tarde o temprano el tiempo pasa, las heridas empiezan a doler mucho menos, como una cicatriz que nos duele en el momento de la herida, pero después la naturaleza hace que se vaya cicatrizando. Cuando pasa esa tormenta, esta persona mira atrás y tiene un concepto de sí mismo muy fuerte. Es otra la autoestima, es otro el concepto de sí mismo y está apoyado en el sentido del mérito. Sabe todo lo que se merece, porque en el peor momento, cuando otros se inundan de miedo, de llanto, de angustia, sabe que siguió ocupándose, dándole prioridad a lo que tenía que darle prioridad, a lo que elegía darle prioridad.